Hoy más que nada venimos más bien que así como a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? A plantear las propuestas y las soluciones a las que queremos llegar con el diálogo meramente y con las vías legales que imparte la universidad, ¿no? Hoy es más que nada la introducción a lo que va a haber después, ¿no? Porque las mesas de negociación van a seguir más aproximadamente hasta agosto. Hoy también se decía hasta cuándo duran y de qué, más o menos de qué se van a tratar, pero hoy venimos a dar posturas más bien. Pero hoy creemos que es el comienzo de algo importante, ¿no? Si bien vamos a tratar de que la universidad tenga las vías legales y las vías de diálogo para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y que las autoridades de verdad hagan su trabajo, que es resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. La educación, digamos, previo a esta fecha, ¿no? La toma de rectoría, ¿cómo era antes y ahora con lo que se está implementando, quieren implementar? ¿Cuál sería la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia de los SHs es, bueno, a nivel nacional es una reforma educativa que atañe a todo el contexto educativo del país, no solamente a los SHs, ¿no? Tiene diferentes nombres, tiene diferentes métodos por las instituciones que imparten, ¿no? O sea, somos autónomos de la SEP, ¿no? Entonces a nosotros no nos pueden meter la misma reforma educativa, pero bien que las reformas vienen con todo, ¿no? Al CCH atacan su esencia crítica, ¿no? Nos referimos al acabar con sus esencias humanistas y sus clases de innovación y de crítica, más que nada la filosofía, la historia, la antropología, la psicología. Entendemos que estas materias a nosotros nos ayudan para desarrollar el contexto del país y meramente cuando trabajemos o cuando estudiemos en la investigación, en la docencia, tengamos la capacidad de innovar, ¿no? Creemos que es importante para el país, para el desarrollo del país, que los estudiantes tengamos la capacidad de innovar. Entonces, creemos que al llegar a una educación más mecanizada, que es lo que implementan estas reformas, una educación más tecnócrata, nos quitan esas habilidades, ¿no? Nos quitan esas capacidades y nos ponen meramente como máquinas, ¿no? Como seres que simplemente reciben información y ya no la procesan, simplemente la trabajan. Entonces es en lo que estamos en contra y creemos que esta reforma que venía con los 12 puntos no cambiaba completamente el CCH, ¿no? Pero empezaba por ese tipo de tecnificación hacia la educación de nuestras escuelas, ¿no? Es muy absurdo que como estudiantes al regresar de aquí seamos las primeras personas que van y se vende con la primera empresa extranjera, ¿no? Estamos en contra de eso, yo por lo menos estoy en contra de eso, ¿no? Creo que debemos desarrollar para el país y fomentar para el país. En este caso, tocando un poco el tema de la toma de rectoría, en términos generales, digo, en cuestión de los medios, pues han sido muy criticados, en el que no se debería tomar esa vía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿qué otra vía se podría tomar si no se hubiera hecho, digamos, la toma de rectoría? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la lucha de los SHs no fue una lucha que empezara en un semestre, ¿no? Creo que tuviera 2 meses, ¿no? La lucha de los SHs era una lucha que llevaba más de un año, entonces creemos, o por lo menos yo vi y me di cuenta de que las circunstancias y las instancias se acabaron, ¿no? Se hicieron brigadeos dentro de la escuela, se dio información a los estudiantes, se hicieron consultas estudiantiles, se hicieron incluso conciertos hacia los estudiantes, ¿no? Para que los estudiantes tuvieran la información y vieran, ¿no? y entendieran los ambos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué las autoridades decían que esa reforma está bien y por qué nosotros decíamos que estaba mal, ¿no? Entonces, la lucha acabó con todas las instancias, ¿no? Y las autoridades siguieron reprimiendo y la represión llegó a tal punto que a nuestros compañeros los expulsaron y se los llevaron a la cárcel. Es por eso que a nosotros no nos quedaron más circunstancias, o a los compañeros más bien no nos quedaron más circunstancias que esas vías, ¿no? Entonces, entendemos que tal vez no fueran las formas, ¿no? Pero también creemos que no es la forma que las autoridades nieguen al diálogo, las autoridades tengamos que llegar a los extremos para que las autoridades vengan y se sienten hoy. Creemos que esas no son las circunstancias. Si habláramos un poco de la información que estuvieron hablando los medios de comunicación, desde tu punto de vista, ¿cómo fue? O sea, real, o sea,
fue muy desviada o en qué crees que se basaron principalmente en comunicar? Mira, la comunicación fue completamente linchadora, ¿no? O sea, nuestros compañeros nos han tachado de todo, ¿no? A los profesores que nos han apoyado nos han tachado de asesinos, ¿no? A nuestros compañeros que están por ahí los han tachado de narcomenudistas, ¿no? Ellos dicen que el movimiento empezó porque no queríamos porque no nos dejaban poner nuestras narcotienditas en las escuelas, ¿no? O sea, es algo que a mí me suena completamente absurdo, ¿no? O sea, los estudiantes nunca hemos vendido droga, ¿no? Yo puedo dar mi nombre, yo puedo dar mi cara, yo no soy ni drogadito, yo soy un estudiante, ¿no? Y yo me involucro por los problemas de mi escuela, ¿no? Entonces las autoridades, al tener a los medios de comunicación vendidos, que son todos esos que están por ahí, ellos los tienen, ¿no? Y nos atacan a nosotros completamente, ¿no? Nos hacen pedazos, ¿no? Y nosotros al no tener los medios tampoco de cómo defendernos, porque nosotros, por más de que publiquemos en Facebook, a veces no nos alcanza la cobertura para llegar, como ellos llegan a todas las casas de México, ¿no? Es verdad, ¿no? Nos han ganado por ahí, pero también creemos que es importante que toda la población se informe, ¿no? Que busque las maneras de informarse. Si tienen la intriga y el deber ético que yo creo que le corresponde, y más que nada a los universitarios, creo que es algo que deberían de hacer, ¿no? Informarse ellos, dejar de ver la televisión, o no dejar de verla, ¿no? Pero empezar a criticarla. Creo que es ahí donde empieza el punto, ¿no? Y ver que nosotros somos estudiantes y que no somos nada de lo que nos han tachado, ¿no? Ni siquiera vándalos, ¿no? Porque no por romper un vidrio vamos a ser las peores personas del mundo, ¿no? Al contrario, ¿no? Creemos que somos las personas que podemos construir el mañana y no somos nada de lo que dicen otras personas. A mí, así como tú me estás entrevistando ahorita, me entrevistaron muchas personas de TV Azteca, de Televisa, y al ver que yo estaba apoyando a los compañeros, nunca me pasaron en las noticias, ¿no? Pero a los compañeros que llegaban gritando, sáquenlos, ellos sí los sacaban, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el desequilibrio, ¿no? No hay una armonía y no hay un equilibrio en la información, entonces es ahí donde nosotros perdemos y perdemos totalmente, ¿no? Entonces yo creo que el deber era la verdad, ¿no? Sabemos que no lo van a hacer, entonces también es por eso que es importante, ¿no? Que, por ejemplo, personas como tú que vienen con una cámara alternativa, una cámara diferente, pues entonces tratemos de exponer la verdad. Tengo entendido que hubo también parte de estudiantes que estaban en contra de ahora sí la toma de rectoría. ¿A qué crees que se debe eso realmente? O sea, ¿crees que esté implícito una digamos, personajes detrás de ellos como para generar este tipo de mal información, o realmente traía una ideología en la cual la toma de rectoría era completamente negativa? Mira, yo lo veo así, ¿no? Las personas que venían a tratar de romper la toma eran personas que se creyeron lo que vieron en la televisión, así como eran personas que de verdad no estaban informadas de ningún aspecto, simplemente les enojó ver a la rectoría tomada, y también hubo personas que venían con intereses, ¿no? A mí me tocó ver a un trabajador de derecho que tenía aproximadamente 40 años y decía que era estudiante, y él venía con otros chavos, ¿no? Y él se veía cómo los movía, ¿no? O sea, era un porro, ¿no? Él los movía, les gritaba, nos gritaba, hagan esto, hagan aquello, ¿no? Se puso muy violento. Entonces, entendemos que hay personas y hubo mucha desinformación, y por la desinformación muchas personas dijeron, no, pues ¿qué está pasando, no? Pero muchas personas llegaban a ver qué está pasando, por qué estás en la rectoría. Les explicábamos todo el contexto. Muchas personas incluso nos decían, va, nos apoyamos. Pero llegaban personas como ese tipo de personas que te estoy contando, porros, que venían con otros intereses, ¿no? A romper la huelga violentamente, a romper la toma violentamente. Que por supuesto nosotros organizados nunca caemos en la violencia, ¿no? Nunca caemos en ese tipo de provocaciones, pero sin embargo sí las hay, ¿no? Y creemos que pues también las autoridades abusan de que muchas personas estén en desacuerdo con los métodos y llevan a ese tipo de personas para agitarlos, y esa agitación puede caer en provocaciones más violentas, ¿no? Hacia nuestras personas. En comentarios en otros medios también se habla de que hay un financiamiento de parte de, ahora sí, ya sea un partido político o alguien, ¿no? Hacia nosotros. Hacia todo esta parte de la toma de rectoría, hablan específicamente de eso. ¿Cuál sería la verdad? Y cómo, si es no, ¿cómo realmente ustedes podrían comprobar eso para que la gente diga, no, pues ok, pues les puedo creer? ¿Cómo podría ser eso? Mira, primero la respuesta es no. Nosotros tenemos otra forma de organización, ¿no? Dentro de nuestras decisiones nunca hay líderes, ¿no? Entonces todo por diálogo, debatimos las propuestas, las analizamos, las votamos, las consensamos y vemos si pasan, ¿no? Si las propuestas pasan, entre todos las acatamos. Esa es nuestra forma de organización. Ahora sí que yo no podría darte una prueba, ¿no? Así como decirte no esto o no aquello. La única prueba sí sería, no sé, de verdad venir y conocernos, ¿no? De verdad venir y ver que nosotros somos estudiantes. Yo en lo personal soy estudiante, o sea, yo no tengo dinero, ¿no? Y puedo
puedo, no sé, te puedo enseñar lo que traigo en mi bolsa, ¿no? O sea, no son de más de 20 pesos, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos paga, no estamos aquí por ideal. Yo no te puedo decir que me pagan, ¿no? Y entonces, esa es una gran mentira que también de hecho nos pesa mucho, porque nosotros estamos en contra de cualquier partido político, así sea el partido más izquierda que se puede decir, nosotros estamos en contra totalmente, ¿no? Porque hemos visto que esos políticos siempre acaban en esto, ¿no? Vendiéndose y siempre quieren comprar a los movimientos, ¿no? Entonces nosotros estamos completamente en contra de cualquier partido político, sea de izquierda, sea de derecha, nosotros estamos en contra. Y pues creo que la verdad también se ve, ¿no? Cuando venimos y nos ves volanteando, ¿no? Que nos ves que estamos haciendo la tarea a las 12 de la noche, que nos ves que no hemos comido en 2 días, ¿no? Porque nos interesa, ¿no? Porque tenemos un ideal. Porque si nos pagaran, créeme que si me pagaran yo ahorita no estuviera aquí parado perdiendo mi tiempo, ¿no? Más bien estuviera disfrutando mi dinero. Y en este caso, ese tipo de acciones, en este caso la toma de rectoría, ¿de qué manera afecta a otros estudiantes? Porque, bueno, se mencionaba que otros querían estudiar y que eso pues evitaba, ¿no? Que pudieran estudiar y que podían perder. Más bien que ese tipo de cuestiones eran como medidas falsas, ¿no? O sea, medidas que tomó Rectoría para que nosotros sintiéramos más presión, ¿no? En primera instancia se dijo que no se le iba a pagar a los trabajadores porque teníamos sumada la Rectoría. Luego que no se iban a tramitar los pases directos de las prepas y de los SH este año porque tenemos tomada Rectoría. A los estudiantes meramente, por ejemplo, yo estudio aquí en CEU, estudio en la Facultad de Ingeniería. A mí, yo no dejé de ir a ninguna de mis clases. Eso sí lo puedo probar con las listas de mis profesores. En las clases no afectan nada. El edificio es meramente administrativo, ¿no? Es un edificio administrativo donde se ven los problemas legales, los problemas económicos de la universidad. Pero también las autoridades creo que tienen que tener la agilidad y no caer en esa negligencia de si no puedo trabajar aquí ya no trabajo, ¿no? Si no buscar en el trabajo, ¿no? Porque más bien que esto era política, ¿no? No era de ver dónde se trabajaba o no trabajaba, ¿no? Entonces ellos trabajaban aquí o trabajaban en otro lugar, de todas formas, así que el trabajo tenía que salir, ¿no? Pero eso de que los estudiantes no teníamos la oportunidad o que no íbamos a egresar este año o que iba a haber una huelga completa en la UNAM, no, eso no es cierto, ¿no? Los estudiantes estamos trabajando, en nuestras facultades siguen trabajando, los profesores siguen trabajando, las bibliotecas, el internet, el Pumabús, todo sigue trabajando con normalidad. El edificio es meramente administrativo y representa simplemente esa torre de burocracia, ¿no? Que es la UNAM. Compañeros de la comunidad universitaria, no prensa, necesitamos que estén al frente porque para ustedes es el pronunciamiento. No negamos que esté la prensa, pero la prensa, por favor, le pedimos de la manera más atenta que en este espacio se va a dar entonces. Fijen ustedes un espacio, por favor, sea del lado derecho, sea del lado izquierdo, pero donde todos ustedes estén juntos, ¿sí? Y donde la comunidad universitaria la podamos tener de frente y le podamos expresar lo que traemos para ellos. ¿Vale? No podemos empezar hasta que se pasen del lado izquierdo. A ver, compañeros, no va a empezar esto hasta que ustedes como prensa queden totalmente en silencio. Esto va para la comunidad estudiantil. Mientras ustedes no estén en silencio, esto no va a empezar. Por favor, guarden silencio. Por eso no va a empezar porque vas a reventar el diálogo. Trabajadores académicos y estudiantes, estamos aquí dándoles la cara porque sentimos una responsabilidad y para explicarles qué es lo que está pasando. De las asambleas que han salido a partir de las acciones de los últimos meses, tanto toma de dirección general de CCH como toma de rectoría, el proceso ha seguido, no se ha parado. Y prueba de eso es que estamos aquí dándoles la cara. Prueba de eso es el cierre de este auditorio, al cual no podemos hoy ingresar a dialogar. Y les vamos a explicar por qué. En una asamblea previa, ¿sí?, se llegó al acuerdo de un pronunciamiento donde se comunicara ante ustedes esta instauración de diálogo que pensábamos que hoy iniciaba. Sin embargo, en los acuerdos, ¿sí?, que los compañeros de rectoría toman cuando reciben el documento, hay dos cuestiones muy específicas en las cuales no hemos podido llegar a un acuerdo con la autoridad. Hay un disenso muy fuerte y ustedes van a ser quienes juzguen estos disensos. No nos estamos cerrando. Nosotros seguimos en esta cuestión del diálogo y hoy es nuestro primer día de trabajo. No necesitamos de una instalación.
Vamos a seguir con este trabajo, con autoridades o sin ellas. Esto no ha terminado. Aquí está el pronunciamiento, una compañera lo va a leer. Después les voy a explicar dónde está el disenso con la autoridad y por qué hoy ellos no están aquí dándoles la cara. Educativa en la UNAM, a nivel bachillerato, plasmada en los 12 puntos para el Colegio de Ciencias y Humanidades SH y la reforma curricular para la Escuela Nacional Preparatoria. Reformas que atentan contra el proyecto original de la educación de calidad para el pueblo. Ante el rechazo a la imposición de estas reformas al vapor en los SHs, manifestada por parte de un sector en la comunidad estudiantil que, como sujetos activos de la educación, reclaman su legítimo derecho de participar en el actual proceso de modificación a los planes y programas de estudios, sumada a los hechos del 1 y 5 de febrero en CCH Naucalpan, en los cuales resultaron 10 estudiantes encarcelados y 6 expulsados, motivos paralelos que provocan la toma de dirección general de CCH y posteriormente, ante la cerrazón de las autoridades, rectoría. El conflicto en los SHs continúa y se agrava porque la raíz del problema reside en la incapacidad de las autoridades del colegio para poder relacionarse de manera horizontal con la comunidad y así construir los elementos básicos para una verdadera comunicación y los consensos necesarios para una sana convivencia y sobre todo el avance de un proyecto educativo democrático e incluyente. Queremos reiterar nuestro rechazo a la reforma al plan de estudios de CCH, los 12 puntos, y en general a cualquier reforma que sea impuesta, ya sea a nivel bachillerato o nivel superior, de manera autoritaria, sin antes responder a un proceso de información y consulta de toda la comunidad estudiantil correspondiente a dichos niveles educativos, y las cuales no son promulgadas en beneficio de los estudiantes, sino que responden a los intereses políticos y económicos, tanto de personas individuales como de enormes instituciones como la OCDE y el Banco Mundial. Reformas que lo único que pretenden es tecnificar al egresado, dejando de lado los pilares sobre los cuales se construyeron los colegios de ciencias y humanidades, el pensamiento crítico, humanista, innovador y democrático. Durante el transcurso de los hechos desencadenados a partir del lanzamiento de la reforma, el movimiento estudiantil ha sido objeto de innumerables ataques mediáticos. Los medios de comunicación han fungido como arma de asalto a la verdad, aprovechando cualquier momento para lanzar X noticia, calificando a integrantes del movimiento de vándalos, violentos y de ser pseudo estudiantes. La completa desinformación que han vertido dichos medios, principalmente Televisa, TV Azteca y Canal 40, han creado un desprestigio generalizado de un conflicto iniciado por las autoridades de la UNAM, de un escenario golpeado por la intransigencia de las mismas y de una falta de moral que nos muestra el nivel de compromiso con la información veraz que tienen los medios. No es casualidad la campaña de desprestigio hecha hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, a los participantes de esta lucha y a quienes nos brindan su apoyo. La violencia mediática que sufre el CCH tiene un propósito: ganar la opinión pública en contra de nuestro colegio y en contra de estudiantes que participan activamente en la vida académica y política del mismo. A partir de agosto del 2012 comenzó dicha campaña mediática e inició en contra de CCH Naucalpan, de sus estudiantes, de sus activistas y de los profesores que nos apoyan. Es decir, en contra de quienes les estorbamos para el alcance de sus objetivos reformistas y privatizadores. A través de estas políticas de comunicación social de José Narro podemos darnos cuenta de sus métodos y de sus limitaciones. Por ello también la publicación de estadísticas negativas sobre la vida académica del CCH. Nos pronunciamos en contra de las medidas represivas perpetuadas por las autoridades contra aquellos miembros de la comunidad que muestran su inconformidad respecto a lo que ocurre a lo largo y ancho de esta institución. Estas medidas que van desde la implementación de formas hostiles de vigilancia, como la instalación de cámaras de seguridad a diestra y siniestra, así como el espionaje e intimidación por parte de trabajadores de confianza para los estudiantes organizados. La criminalización de la organización, tanto de trabajadores como estudiantes, por parte de los directivos y administrativos de los diversos espacios universitarios, la difamación a la que estos se ven expuestos por parte de grupos afines a los directivos, incluso por estos mismos. La amedrentación por parte de grupos gorriles que trabajan conjunto con las autoridades de los planteles y las expulsiones por motivo poco claro a los que se ven expuestos algunos compañeros. Y
y con mayor gravedad repudiamos los casos de represión en los que las autoridades de la universidad se coluden con las fuerzas del Estado para callar las voces que protestan y atentan contra los intereses que estas mantienen. Trabajadores y estudiantes han sido objeto de estos actos, no solo por parte de las autoridades universitarias, sino que estas, coludidas con los medios de comunicación que trabajan al servicio de particulares y no de la información veraz, han hecho una fortísima campaña de desprestigio y señalización de la protesta en la comunidad universitaria y en la sociedad en general, la cual no es reciente ni propia de una sola administración, y históricamente han concurrido en estas prácticas para silenciar cualquier voz de protesta. A su vez, nos solidarizamos con los familiares del compañero Carlos Simón Cuevas Mejía, que fue asesinado el año de 2011 para callar su lucha social y que a su vez sufrió tanto de difamación como de obstrucción para la aclaración de su caso por parte de las autoridades de la universidad y del Estado. Exigimos, pues, el cese de estas prácticas antidemocráticas de las autoridades ciñéndonos en nuestros derechos fundamentales. A su vez, exigimos la reparación del daño moral a quienes de su persona han sido afectados por las mentiras vertidas tanto por autoridades como por medios de comunicación. Y tanto aún más importante, el esclarecimiento y reactivación de los compañeros expulsados por levantar la voz en una institución que se jacta democrática, pero que en la práctica dejan mucho que desear. En el caso específico del compañero Carlos, exigimos que la UNAM contribuya al proceso de esclarecimiento del asesinato político del científico de la Facultad de Filosofía y Letras, específicamente que proporcione la bitácora del turno vespertino del 20 de noviembre de 2009, que daba cuenta de que fue hostigado por Vigilancia UNAM, así como coadyuve a la investigación de personas y autoridades que participaron en la criminalización del compañero, entre ellos funcionarios universitarios. Asimismo, nos manifestamos en contra y denunciamos los términos bajo los cuales se pretende dar los próximos diálogos, ya que durante las negociaciones del día 7 de mayo y aún en las negociaciones del 9 de mayo, los representantes de Rectoría se muestran herméticos ante las fechas para los últimos diálogos. Los representantes de Rectoría pretenden imponerles la mesa de diálogo durante el periodo vacacional del estudiantado de los SH, dejando fuera del alcance los diálogos para los extranjeros. La comunidad de la Universidad Autónoma de México hace en este sentido un fuerte llamado a los representantes de la Rectoría para hacer que estos diálogos se den en días hábiles y dentro del calendario escolar. Exigimos a los medios de comunicación aquí presentes la transmisión de este comunicado a los medios masivos. Creemos que es posible un mundo mejor y la educación es la puerta que vemos como alternativa. Sin embargo, aunque para ellos esto lo toman, digamos, que a la ligera, sí son empáticos en que si no hay reglas en las cuales se lleve este diálogo, no va a suceder. Mientras de las dos partes no haya un acuerdo de esas reglas donde se sigue este diálogo, no lo va a haber. Estuvimos avanzando en ese diálogo, avanzamos en algunas propuestas, sin embargo el problema es la fecha y sigue siendo la fecha. Desafortunadamente ellos no están aquí precisamente por ser y apegarse a ese documento. Se apegan en una parte, pero se desapegan en otra que no les conviene. Y aquí les vamos a leer el documento tal como se entregó, tal como ustedes lo pudieron leer en muchos medios, tal como lo pueden ir y pedir la copia certificada con la firma del abogado general de la universidad. ¿Sale? Entonces les van a leer esos dos puntos donde nos hemos atorado y por lo cual hoy no están ellos aquí para instaurar ese inicio de diálogo. ¿Sale? El que suscribe, abogado general de la UNAM. En mi carácter de representante legal de la misma, me dirijo nuevamente a ustedes para señalarles que la Rectoría de la Universidad siempre ha privilegiado un diálogo franco y abierto entre los universitarios, como fórmula para plantear demandas, inconformidades, discrepancias y también como mecanismo para encontrar respuestas a los problemas. Por ello, a partir de la desocupación de las instalaciones de la Rectoría, 1. Frente al proceso de la actualización del plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, reconfirmamos el interés de llevar a cabo una discusión amplia y abierta de dicho proceso. Como parte del mismo, se conformaría una comisión que organizaría una mesa de diálogo integrada por una parte de representantes de la Rectoría del Colegio de Ciencias y Humanidades y por la otra con representantes de ustedes. La primera sesión de esta comisión se desarrollará el 9 de mayo a partir de las 13 horas, con reglas previamente acordadas de manera bilateral,
que incluirán, entre otras, el número de universitarios representantes en las mesas, el lugar y la fecha de conclusión de los trabajos. 2. Es evidente que la Rectoría busca la normalización de las actividades y no existe intención de situarse en la profundización del problema. 3. No está por demás señalar que las personas que fueron motivo de sanción por parte del Tribunal Universitario tienen garantizados sus derechos para interponer los recursos de la legislación universitaria breve, así como otros recursos legales antes de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 4. La Rectoría ha velado y velará por fortalecer la unidad y la integridad de los universitarios. Se ha preocupado por evitar el enfrentamiento entre miembros de su comunidad, por lo que reitera que en esta ocasión no será la excepción. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria DF, a 30 de abril del 2013. A ver, hay dos cuestiones aquí que era lo que yo les comentaba. Una llaman a abrirse al diálogo amplio, sin embargo, tanto las asambleas como quienes en este momento hemos entablado esta mesa para acordar esas posturas en las cuales se llevará el diálogo, no creemos que pueda ser congruente que se den esos diálogos dentro de un calendario académico que ya se terminó. Respeta. Creemos nosotros necesario y hemos llevado esa defensa con ellos a que los diálogos sean dentro del calendario académico. Eso no se ha podido acordar, ellos nos dan una fecha y estas más o menos por ahí son de esta que iba a iniciar el 9 de mayo hasta el 14 de junio. Esa es su fecha, esa es la fecha que ellos nos dan. Nosotros les dimos muchas propuestas, hablamos con ellos de varias fechas en agosto y no quieren llevar el diálogo hacia agosto. Entonces preguntamos, ¿dónde queda esta cuestión de diálogo amplio? Esto no se acaba aquí, compañeros, y se los decía porque todavía hay otra mesa en la cual vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque no es un mandato, no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido. ¿Sí? La misma comunidad, tanto de CCH como de otras facultades, está pidiendo intervenir y está pidiendo que sea en agosto. Creo que todos entendemos las razones obvias por las cuales tiene que ser dentro del horario y agenda académica, porque es una cuestión académica. Se tiene que involucrar esa comunidad. Ellos nos han dicho que cómo se van a perder clases, que es una pérdida de tiempo, etcétera. Lo que nosotros les decimos es, los foros que según ellos han llevado a cabo han sido en horarios de clase. ¿Por qué los nuestros no pueden ser en esos horarios? Entonces, ¿dónde queda lo amplio? ¿Dónde queda esa participación? ¿Qué pasa y por qué se cierra esto? Porque ellos se apegan a la parte del documento donde dice, si las reglas no están estipuladas y si no fijamos fecha última de trabajo, no podemos empezar. Por eso ellos hoy no están aquí, pero nosotros sí vamos a empezar hoy a trabajar. Ya tenemos profesores invitados para que nos den un panorama general de lo que es estos 12 puntos. Vamos a armar en este momento mesas de trabajo donde se recojan las primeras opiniones. Lo que les pedimos es, esto no acaba, tenemos otra fecha con ellos de reunión donde se les pidió reflexionar en cuanto a este punto. Se nos pidió a nosotros también pensarlo. Y por eso creo que es importante que si ustedes están aquí nos ayuden a pensar. ¿Qué les parece mejor? ¿Tener ese diálogo en este periodo de mayo a junio o tenerlo en agosto? Es un diálogo público ante la comunidad, tiene que ser en agosto. Entonces, compañeros, lo que les pedimos es que ahorita no se fueran. Lo que les pedimos es que no se desentiendan, que esto va a seguir. La siguiente fecha de diálogo que nosotros planteamos para que ahora sí se instaure y podamos llegar a un arreglo como lo dice el documento bilateral, es decir, de su parte y de la nuestra, es el próximo jueves 16, en este mismo lugar, a la 1 de la tarde igual. Si no hay de su parte de ellos una reflexión en cuanto a por qué nosotros queremos la fecha en agosto, compañeros, nos veremos otra vez aquí para de parte de la comunidad seguir llevando el trabajo. Nosotros no vamos a parar en este
sentido. Vamos hacia la reflexión y el trabajo en cuanto a los 12 puntos y a lo que rodea una reforma educativa. Entonces les pedimos por favor que si están aquí no se vayan, que vamos a empezar el trabajo, vamos a organizarlo ahorita, vamos a armar la logística. Hoy se iba a instaurar a partir de la lectura de este pronunciamiento y ellos iban a dar su posición y una exposición de los 12 puntos. Aquí tenemos compañeros que pueden hacerlo, aquí tenemos profesores que están apoyando y participando que pueden hacerlo. Entonces compañeros no se vayan, compañeros regresen el jueves 16. Si hay un avance, aquí van a estar las autoridades. Si no, seguiremos nosotros trabajando, ¿sí? Y también regresaremos en agosto y estaremos en la participación también de los foros, de todo lo que ha salido, ¿sí? Pero les pedimos eso, que no se vayan, que participen, que lleven la información a sus asambleas, a sus escuelas, a sus facultades, etcétera. ¿Sí? Entonces no se vayan, vamos a armar la logística, vamos a estar trabajando alrededor del auditorio Alfonso Caso, ¿sí? Vamos a ver ahorita la dinámica para que sea rápida, concreta y que nos den también su opinión en cuanto a esto que les hemos estado leyendo y que les hemos estado informando. ¿Sale? Entonces, esto no ha acabado, compañeros, tenemos otra fecha de diálogo con ellos para ver si podemos instaurar ese diálogo a partir de las acciones que comentan aquí y a partir del movimiento estudiantil que se ha dado. Entonces, si se logra el jueves 16, aquí nos vemos, compañeros. Vamos a ver cómo los profesores que están aquí, que van a ser asesores y que van a ser todavía asesores de este proceso, nos pueden dar un panorama general, ¿sale? Entonces, empezamos con el panorama general, muy en cortito, muy rápido, e iniciamos con las mesas de trabajo para saber su opinión de todo lo que ha pasado y de este nuevo que sucede y por lo cual hoy tenemos que trabajar de esta manera. Repite otra vez. ¿Quiénes son los piojosos? ¿Quiénes son los piojosos? Repite. Repítelo. 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 Repite tus insultos y agresiones. Repite tus insultos y agresiones. Vamos a sacar el chupolo. Repite tus insultos. Buen trabajo, chavos. Sigue así en prensa. Repite tus insultos. Son prensa vendida, carnal. No, pero a ver, ellos, ¿por qué ustedes no graban a él, que es el que estaba insultando a los estudiantes? ¿Por qué no lo graban que él es el que estaba insultando? A ver, él está insultando a los estudiantes. Bueno, pues estamos aquí siendo testigos de los diálogos fallidos de la UNAM entre los estudiantes y las autoridades que no se presentaron y que no abrieron el auditorio para que pudieran realizarse estos trabajos. Vemos también a la prensa que está por aquí en una actitud muy agresiva. No permitían de primera instancia que se organizara el diálogo, pues, porque ellos estaban queriendo poner las cámaras sobre la cara de los estudiantes. Querían que los estudiantes hablaran hacia las cámaras para ellos como si fuera una telenovela o algo así, y pues los estudiantes dijeron que el mensaje era para la comunidad estudiantil y no para ellos. Uno de estas personas que están aquí con las cámaras, el joven de allá, le dijo a los estudiantes que eran unos mugrosos, que eran unos piojosos y que no eran iguales. No se atrevió a sostenerlo ya ante las cámaras. Agreden a las personas, a los estudiantes, y después ellos fingen ser los agredidos. Cuando la gente agredida les dice que repitan lo mismo ante las cámaras, que tengan el valor, ellos dicen que los están agrediendo, cuando ellos son los primeritos que están insultando a los presentes, ¿no? Y vemos pues las autoridades no se presentaron, no se va a llevar a cabo el diálogo en este momento, por eso, porque las autoridades no se presentan. Bueno, pues la prensa obviamente no está teniendo el papel a la altura que debería de tener. Como siempre, su
principal objetivo es desinformar, generar una animadversión a todo lo que tenga que ver con el estudiantado. Cualquier persona que esté manifestándose, sea estudiante, sea trabajador, maestro, lo que sea, pero que esté en contra de algo del gobierno, entonces van a ser satanizados, y lo estamos viendo, ¿no? Aquí la prensa, por ejemplo, no se atreve a traer sus logotipos en las cámaras. Todas las cámaras están cubiertas y no vemos como en los eventos deportivos que todos quieren que se vea su logo y que salga la marca de su televisora. No, aquí los vemos a todos con los logotipos ocultos. ¿Por qué? Porque pues como mienten ante el televidente, ante los escuchas, la gente les reclama sus mentiras cuando los tiene enfrente. Por eso es que ocultan todos sus logotipos para pues no tener ningún tipo de responsabilidad, incluso de lo que acaba de decir el pseudo periodista ¿no? Que acaba de insultar. Así pues no es un golpe en la oscuridad, no hay a quien responsabilizar de sus agresiones cuando no traen los logotipos. En este caso, ¿por qué crees que se está dando esa desinformación? Desde tu punto de vista, ¿por qué? El asunto es generar la animadversión contra la población que está inconforme. Ese es el abstracto. No se trata solamente de contra los estudiantes, no es contra los maestros, es contra todo aquel grupo social o individuo que esté en una controversia con el gobierno, que esté en un desacuerdo con el gobierno. Entonces se está intentando generar esta animadversión. ¿Para qué? Para que la población no apoye estos movimientos, no apoye a esta gente que está en desacuerdo, ¿no? Que se les hace tomar por fascinerosos, se hace mucho hincapié en lo que están encapuchados, pero por ejemplo nosotros vemos que también el ejército, la policía federal están encapuchados y apelan a su seguridad, ocultan su identidad apelando a la seguridad. Estos jóvenes igualmente lo hacen así, como el ejército se cubre la cara, como la policía federal se cubre el rostro, estos jóvenes también lo hacen, pero la televisión pues a ellos los sataniza y a los otros los martiriza, ¿no? A nombre del grupo asesor que hemos sido comisionados para acompañar la legitimidad de la lucha de los compañeros del Colegio de Ciencias y Humanidades que tuvieron los arrestos para recuperar la tradición de todos los movimientos estudiantiles que han tenido que acudir a la movilización para recuperar la dignidad de los movimientos y poder ser escuchados. Nos parece enormemente grave que la máxima autoridad de la universidad se haya negado a honrar su palabra. La semana pasada, cuando efectivamente un porcentaje muy importante de la comunidad estaba pidiendo sangre, estaba solicitando la violación impune de la autonomía universitaria, un sector muy importante de la comunidad estudiantil y académica nos dimos a la tarea de movilizarnos y empezar a socializar una discusión que pusiera en el centro cuáles deberían de ser las condiciones esenciales, merced a las cuales la universidad pudiera demostrar de cara a la nación que tiene los mecanismos propios para resolver sus diferendos internamente, sin violar la autonomía universitaria y sin permitir que ese conciliábulo cardenalicio representado en esa torre de marfil por el señor José Narro Robles se reblandeciera, que no se mantuviera atrincherado en el principio de autoridad y permitiera efectivamente que el abajo social, los estudiantes, pudieran manifestar su inconformidad por los cauces más elementales de democracia. La Universidad de la Nación está enferma. No existen canales democráticos de diálogo, en buena medida porque las autoridades son parte del problema, no son parte de la solución. Resulta imprescindible en este momento que los sectores sensibles, conscientes y críticos empecemos a socializar la información, divulguemos cuáles son las verdaderas banderas de los muchachos y entendamos que el rescate del Colegio de Ciencias y Humanidades implica recuperar la mejor tradición académica, científica, crítica, artística, cultural de esta universidad. Los profesores que nos hemos sumado como en calidad de asesores
a este legítimo movimiento, hemos decidido apoyar a los muchachos porque efectivamente entendemos que el proyecto del rector Narro y sus secuaces es un proyecto que apuesta por el modelo deseducador de la escuela capitalista. Nosotros creemos que la Universidad de la Nación merece un proceso de autognosis colectiva en donde todos y cada uno de sus miembros nos sentemos a dialogar y construyamos y seamos capaces de pensar e imaginar cuál es el perfil de la universidad que requiere el siglo XXI. Si hay algo que urge en la Universidad de la Nación es tramitar un proceso de democratización integral de sus estructuras de gobierno, porque mientras la UNAM mantenga una estructura de gobierno discrecional, corrupta, autoritaria, no va a ser posible repuntar en los niveles académicos que estamos interesados por alentar. Los muchachos que tomaron la torre de rectoría fueron obligados a hacerlo por la intransigencia, por la cerrazón, por la intolerancia. Resulta verdaderamente agraviante para los universitarios que durante todas estas semanas los medios masivos de desinformación se han dedicado a voltear un camión de caca sobre los jóvenes que han tenido los arrestos, la integridad moral y ética para poner en el centro la discusión de la universidad, y se vieron obligados a tomar la torre de rectoría por la sordera y por la cerrazón. Nosotros estamos en este lugar aquí en calidad de acompañantes, no de dirigentes. No estamos atrás, no estamos abajo, estamos junto a los muchachos, y lo que estamos exigiendo al rector de la universidad es que honre su palabra, se siente sin dobleces a discutir y seamos capaces de arquitecturar una propuesta incluyente, plural, democrática de la universidad pública del siglo XXI. Parece verdaderamente escandaloso que el rector Narro se mueva a sorpresa diciendo que realmente están locos los que dicen que la universidad va a ser privatizada. Hay muchas tendencias, hay muchos indicios que nos están indicando con gran elocuencia cómo efectivamente la mayor parte de los procesos de transformación académica y curricular desde la estructura pública de educación media superior y superior, que además incluye al posgrado, están siendo dirigidos justamente en sintonía con el capitalismo salvaje de credo neoliberal. Efectivamente, muchos de los organismos multilaterales tienen metidos intereses en la Universidad Nacional y han redireccionado los enfoques pedagógicos para sacrificar las humanidades, las ciencias sociales críticas, en favor de un pragmatismo en sintonía con la economía de mercado. Nosotros decimos que si el rector Narro no es capaz de sentarse a discutir con los muchachos, se abrirá una nueva etapa histórica en que, como siempre, contra el principio de autoridad, la comunidad está planteando efectivamente retomar autogestionariamente en sus manos los asuntos que le corresponden a la comunidad, porque si la autoridad no es sensible y no es capaz de avanzar en el proceso de transformación con las autoridades, tendrá que ser contra ellas. Muchas gracias, compañeros. A ver, miren, yo como maestra de CCH Oriente, miren, nos opusimos a este documento base. ¿Por qué nos oponemos? Porque dice puras mentiras. Dice que hoy el CCH tiene mejor egreso que el plan anterior. Y yo les digo completamente, compañero, a todos ellos, yo quisiera que estuviera Narro una chichincle de él para decírselo, porque estos pendejos ni siquiera saben leer. Miren, dicen que era un plan que los maestros, que una comisión de maestros la hizo en base a las propuestas de la comunidad. Yo no sé si la comunidad, compañeros, vean en la página 23 de este condenado documento, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la OCDE. Yo no sé si es hacia la comunidad universitaria. Para mí esta mierda no es la comunidad universitaria, somos nosotros. Otro punto que le proponemos, compañeros, que estamos en contra, yo creo que este ha sido de los más graves.
que exigen que aprendan inglés, francés como primera y segunda lengua. La propuesta que tenemos nosotros, compañeros, que no estamos de acuerdo que sea así. Dicen que el idioma que más se habla el inglés, son mentiras, es el chino, el que más se habla en el mundo. Ahí hay que decirle, siempre saben que no es idioteces, decirle que no es cierto. Los chinos son 1.400 millones y en el mundo no hablan más que 600 millones inglés. Eso hay que repetírselo siempre que nos digan. Nosotros estamos de acuerdo, compañeros, que se dé el mínimo a los estudiantes, le dé el mínimo la oportunidad de que estudien los 6 idiomas que tiene adoptados la ONU. Español, inglés, árabe, francés, ruso y el chino. Y se permita, compañeros, es vergüenza, y que voy a ganarlo una chichitli si hay por aquí. Compañeros, en este país se hablan 76 lenguas nacionales y aquí en la UNAM no se da ni una lengua nacional, ni otomí, náhuatl, maya, zapoteco, etc. Oigan, si en Metambo, en Colombia, en la Sorbona, en Roma, se admiten estas lenguas, hasta hay tesis de doctorado de alemán, en Alemania, de maya, de náhuatl, de purépecha. ¿Y por qué aquí no se da ni siquiera, compañeros, ni en broma, estos idiomas? Hay que pedir, compañeros, que se permita esto. Yo creo que Marcos, entre uno de sus discursos, era eso. Conocer las realidades nacionales, y por eso al CCH y al bachillerato universitario no lo quieren, porque nosotros defendemos que el bachillerato universitario debe estar vinculado a la realidad nacional. Y yo repito aquí aquella frase de Marcuse, allá en los años 68, ustedes todavía no nacían, pero la deben de recordar, compañeros. ¿Qué nos decía Marcuse en aquella fecha? Que el docente que no es capaz de enseñarle a su alumno en la calle lo que le enseñó en el aula, no es docente, compañero. Y yo creo que hay que volverlo a recalcar eso, y por eso me enorgullece ser maestro del CCH y Humanidad, del Colegio de Ciencias y Humanidades, porque eso nos permite, compañeros, hacer que nuestros estudiantes sean seres pensantes y critiquen la realidad en que viven. No estamos en contra de que se les dé internet, que se les dé educación a distancia. Lo que no queremos es que la educación de aula sea sustituida por educación a distancia. Hace falta el profesor para que les dé, compañeros, orientaciones. Yo no dudo que hay compañeros que sí puedan estudiar así, pero sí requieren, compañeros, el profesor estar ahí. Cuando se firmó el TLC, hace ya 18 años, en nuestro país ingresaban a bachillerato, compañeros, solo el 14% de estudiantes o de jóvenes que tenían de 14 a 29 años. Hoy, a 18 años de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio, solamente entran el 12%, bajamos 2 puntos en la decena trágica de los pinches panistas. Entonces, en lugar de entrar 14, ahora entran 12. Y en nuestro colegio sufrió un golpe terrible, le quitaron 2 turnos. Mínimo 25,000 estudiantes por año no entran al bachillerato de la UNAM CCH. Bueno, aparte, compañeros, con querer cobrar, la UNAM está violando el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, que México la firmó. En su artículo 26 dice esto, apréndanselo. Dice que todos los países miembros de la comunidad tienen obligación de darle a todos los jóvenes educación universitaria y tecnológica para un buen desempeño en la sociedad. Entonces, compañeros, si nos quieren cobrar cuotas por más mínimas que sean, se está violando el artículo 3 y se está violando
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26. Bueno, compañeros, terminaríamos con esto. ¿Saben por qué nos oponemos a esto? Porque está copiado nada menos que del Plan Chileno de Educación. Y no me pueden decir que el Plan Chileno trae muchos beneficios. Desde que lo aprobaron, los estudiantes chilenos están en la calle. Camila Vallejo, cuando vino el año pasado, nos dio un panorama y, compañeros, es exactamente lo mismo, nomás que con nombres diferentes. ¿Y a qué otro plan se le está copiando, compañeros? Al plan español. Este plan español que no se pudo aplicar en España porque los estudiantes españoles en menos de una semana lo echaron abajo. Y el enano en ideas y en tamaño de José María Aznar perdió las elecciones por ese plan. Entonces, compañeros, les decimos a los muchachos que estamos con ustedes, no estamos de acuerdo al plan de Pinochet ni al plan de franquista de español. Los españoles no tienen con qué apantallarnos ya. A Cervantes hay que leerlo, compañeros, esa obra es extraordinaria. Pero a los españoles de ahorita, a Casani y toda esa bola de mierda que nos quieren mandar de allá, incluyendo al pinche Vargas Llosa, aunque tenga el plan, no lo admitimos. Bueno, si fuera Javier Tucel, Manuel Pesce, yo no estoy de acuerdo. Y de muchos más españoles, compañeros, no estaríamos en contra. Pero sí aclarar, compañero, y por último, nomás imagínense que quieren que todos nuestros estudiantes hagan deporte y pase a ser asignatura. No hay dónde hacer deporte. Yo lo que les pregunto, ¿dónde van a meter a los estudiantes a hacer deporte? No hay instalaciones. Yo no estoy en contra del deporte, qué bueno que lo hagan, pero que nos den instalaciones. Bueno, y qué bueno que contrataran más maestros, pero no van a contratar más maestros, compañeros. Lo único que están haciendo es dar más tole con el dedo. Y entonces, compañeros, como dijo José Revuelta, yo estoy con ustedes porque ustedes tienen la razón. Ustedes son el futuro de la humanidad. Ustedes no tienen compromiso con Narro, ni con Peña Nieto, ni con el Fondo, ni con el Papa. Ustedes tienen compromiso con la sociedad y con ustedes, compañeros, estoy. Me decía uno de la prensa, y no tienen miedo que te repriman. Claro que sí tengo miedo. Si te digo lo contrario, te estaría mintiendo. Oiga, pero usted no tiene dinero. No, no tengo. ¿Quién te dijo que tengo dinero? Pero me siento muy feliz así. Mira, yo nací encuerado y lo que traigo arriba es ganancia. Y, compañero, con ustedes, yo no vine aquí a hacerme rico, yo vine aquí a aprender con ustedes. Aprendemos todo y salimos adelante. Hasta la victoria siempre, ni un paso atrás, venceremos. Estamos en un momento en que hay una reforma curricular de la UNAM en donde se ha hablado mucho de los SH, pero no se ha hablado nada, o casi nada, de que paralelamente se está ejecutando una reforma educativa en la Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí la situación, como algunos decimos, está más canija. Justamente hace un rato, en las negociaciones, yo le puntualizaba al abogado general ese punto, porque en algún momento a él se le viene a decir planes y programas de estudio. Entonces, inmediatamente cuando le toca mi turno, le digo que precise si al hablar en plural se está refiriendo a la propuesta curricular de la Nacional Preparatoria y a la propuesta curricular de los SH, y la respuesta de él inmediatamente fue no, solamente SH. Entonces, pues, compañeros, de entrada, lo que queremos plantear aquí es que ustedes se sensibilicen un poco más y vean que el problema no solamente es de los SH,
sino también es de la Escuela Nacional Preparatoria. En el contexto internacional existe una política educativa diseñada e impuesta por ciertos organismos supranacionales, particularmente el Banco Mundial, la OCDE y un organismo multilateral del que casi no se habla nada, bueno, dos de los que casi no se habla nada, pero que de hecho, me voy a adelantar un poco más, la UNAM, al diseñar sus propuestas curriculares, está tomando en consideración a estos dos organismos supranacionales. Me refiero concretamente a el Espacio Europeo de Educación Superior y a la UNESCO. Es decir, no solamente la UNAM tiene su fuente de inspiración en la OCDE, sino también en el Espacio Europeo de Educación Superior y en el discurso de la UNESCO. Yo creo que en esta primera instancia de ubicar un contexto internacional, tenemos que ubicar, vaya la expresión, que estamos ante la posibilidad de una imposición de política educativa de los organismos supranacionales en la propia universidad, que pareciera ser que nos quieren meter a una dinámica de un colonialismo del saber, de un colonialismo del conocimiento, es decir, entendido esto como mirar el mundo a través de los ojos de otros, de los dominadores. Me parece que estamos ante una geopolítica del conocimiento que se ha venido estructurando a partir de los organismos supranacionales y ha llegado a México. Ha llegado en efecto a otros países de América Latina y ha llegado a otros países de Asia, África e inclusive allí mismo en Europa. Lo que nosotros hemos visto al leer los documentos de la RIEL, al leer los documentos de la propuesta curricular del CCH y al leer los documentos de la propuesta curricular de la Escuela Nacional Preparatoria, es que hay una confluencia en el discurso pedagógico de esas modalidades educativas. Entonces, pues, tenemos que ubicar que los de arriba se están articulando con una política supranacional y la están bajando a nivel nacional en los subsistemas de educación. Lo cual, esto creo yo que podría ser motivo de una mesa de diálogo. Me voy a tomar la libertad de leer una declaración textual que hace nuestro rector José Narro ante la petición de una periodista del periódico La Razón, en donde le pedía que se manifestara en torno a cuál iba a ser la postura de la universidad en torno a la RIEL. Muchas cosas tenemos que hacer y mejorar, y estamos intentando. Además, expresó que esta institución, es decir, la UNAM, no se incorporaría a la reforma integral de la educación media superior. Esta declaración, el rector Narro la hizo el 8 de diciembre del año 2009. Entonces, pues, observamos que en los hechos la universidad se está integrando a una política supranacional y a una política nacional en el plano educativo. Y la pregunta que hemos estado señalando es, entonces, ¿dónde está el carácter
de la tradición, de la autonomía de la universidad para diseñar y ejecutar sus propios planes y programas de estudio. Cuando ellos hablan en las propuestas curriculares del bachillerato en que es necesario impulsar un aprendizaje para toda la vida, ellos lo están diciendo no en términos de comunidad, no en términos de transformación social. Lo que ellos están aludiendo es que el aprendizaje para toda la vida va a servir para el individuo, va a servir para la empresa y va a servir para un estado corporativo ad hoc con las empresas transnacionales. Entonces, pues, no nos oponemos al aprendizaje el aprendizaje para toda la vida, no nos oponemos. El problema, les decía, el problema, creo yo, que eso es lo que tenemos que debatir en las mesas de diálogo, es en primera instancia si ellos, a partir de que están reproduciendo un lenguaje de una política educativa supranacional, ¿qué entienden exactamente por aprendizaje para toda la vida? Porque estudiosos al caso que han estado desmenuzando el sentido ideológico de la OSDE, del Espacio Europeo de Educación Superior, han encontrado que las cosas ellos las quieren llevar en otro sentido. Las propuestas curriculares que hemos revisado hasta este momento carecen de un enfoque pedagógico, una propuesta curricular para que tenga cuerpo necesita definir un enfoque pedagógico. Pero, compañeros, cuando leemos los documentos, vemos que justamente el enfoque entre líneas que tienen ellos es el enfoque de las competencias. El problema es que cínicamente no quieren decir que el enfoque pedagógico que están estructurando es el enfoque por competencia, porque ahí prácticamente se ubicaría que en efecto están codo a codo trabajando con los organismos supranacionales. Concluyo, no queremos conformistas competentes, queremos rebeldes competentes. Y como profesores tuvimos a muchos muchachos que fueron de los sobrevivientes de la matanza de 1968. Nuestros primeros profesores fueron estudiantes que tenían el 75% de los créditos cubiertos. Y empieza una nueva educación, porque CCH nace con dos principios, con dos objetivos que fueron un objetivo social, que era precisamente dar la vida a un mayor número de estudiantes, porque eso fue el principal objetivo de los estudiantes del 68, porque salían de la secundaria y no había estudios de bachillerato, no había oportunidades para todos, como está sucediendo actualmente. Y entonces nace CCH con 4 turnos, que era el turno 01 de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana. El turno 02 era de 10 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. El turno 03 era de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Perdón, y el 04 que era de 5 de la tarde a 9 de la noche. ¿Por qué tan poquitas horas? Porque ahí viene el aspecto académico, el otro objetivo que era cultura básica. No se necesitaba la memorización. Estábamos con una nueva pedagogía en ese momento, basada en la investigación. El alumno de CCH no estaba obligado a saberlo todo, porque ya desde ese momento se veía que iba avanzando la cultura y que en cada asignatura era difícil que supiéramos todo. Un alumno de CCH
CCH no estaba obligado a decir, yo lo sé, pero sí estaba obligado a decir, no lo sé, pero te lo investigo y mañana te tengo la respuesta. Y así era, porque tenía todo ese tiempo extra para poder aprender los métodos y técnicas de investigación. Y de investigación no solamente de las ciencias duras, sino sociales y humanísticas. Así nace CCH. En 1900, ya a partir de 3-4 años, CCH empieza a hacer una piedrita en el zapato en el gobierno, porque eran muchachos críticos que sabían pensar, que trabajaban en equipo, que sabían investigar, y el gobierno empieza a darnos las primeras patadas. ¿Por qué? Porque en vez de que CCH terminara este proyecto enorme, que no solamente iba a ser bachillerato, que también iba a tener su licenciatura, y que aparte de su licenciatura iba a tener su posgrado, y de hecho lo tuvo. Y lo tuvo porque los mismos muchachos que llegaron de la UNAM a dar clases sin haber tenido ninguna formación pedagógica, pero que se pensaba que ahí iban a ser con esa nueva didáctica los nuevos profesores, y así fue. Estos muchachos hicieron su posgrado, y nosotros podíamos decir, CCH, yo quiero un posgrado que tenga biotecnología con sociología, y se lo creaban, y en ninguna otra escuela de la UNAM ni del país podían tener ese doctorado o esa maestría, y CCH lo hacía, pero nos pararon la licenciatura. Ya no hubo licenciatura, y mejor el gobierno lo que hizo fue crear el colegio de bachilleres, y casi pone un colegio de bachilleres frente a un plantel de CCH. Entonces, en 1996 nos quitan el plan original del CCH con aumento de materias, con horas de estudio. De 20 horas pasaron a 28. Hoy en día nos quieren hacer lo mismo, aumentar materias. No es que los chicos no quieran aprender inglés, es que la quieren poner obligatoria, y quieren poner obligatoria educación física y otra materia. Y con ese aumento de horas nos van a volver a mutilar el plan de estudios. Eso es lo que está pasando, y por eso los montajes de violencia, y por eso la cerrazón de las autoridades, desde el director de Naucalpan a la directora general de los SHs y hasta el rector que nos cierra aquí este lugar para poder dialogar. Yo estoy también con los jóvenes y he sido muy criminalizada por ello, pero no me importa, aquí estoy, yo sé quién soy, como todos nosotros sabemos quiénes somos, y aquí estamos en la lucha. Ya que tenemos el documento original de los 12 puntos, yo propondría a esta primera mesa de trabajo que se desglosara en varias mesas, que se pusieran fechas y se desglosara en varias mesas de trabajo, y que cada mesa, si es que hubiera condiciones para ello, en cada mesa se desgranara uno y cada uno de los puntos, de los 12 puntos que ellos están proponiendo. Que se desgranen uno y cada uno de estos puntos, que se haga una crítica a uno y cada de estos puntos, y que avancemos en una contrarreforma. No voy a ser reiterativo, porque ya muchos profesores dieron cuenta explicativa de lo regresiva, de lo retrógrada que es esta transformación. No me resulta casual que después de 13 años de la entrada de la Policía Federal a la ciudad universitaria, después de 13 años de la última huelga plebeya, las autoridades pensaron que el estudiantado estaba dócil, estaba dormido. Pues no, cabrones, el león no estaba dormido, siempre estuvo muy despierto, y aquí está la prueba de ello. Cada vez es menor el ingreso de CCHeros y de preparatorianos a la UNAM, cada vez son más trabas. La rectoría ha avanzado poco a poco, pero con muy paso firme. El rector no deja de decir ante los medios de comunicación que no quedará impune lo que pasó en la torre de rectoría. Él se atrevió a llamarlo saqueo. Yo ante la asamblea pregunto, ¿quién está saqueando la universidad? ¿Quién convirtió a la universidad en un negocio familiar? ¿Quién está concesionando a la iniciativa privada todos los espacios públicos de esta universidad? ¿Quién está talando árboles? ¿Quién está talando las zonas ecológicas protegidas para edificar edificios
porque están desocupados, porque no hay investigadores. ¿Quién es el que está verdaderamente saqueando esta universidad? Hay algo que no se ha tocado aquí, que yo quisiera reiterar, porque el conflicto de los SHs tiene también sus bemoles. Quisiera que la mesa, esta primera mesa de trabajo que se está instalando ante las puertas cerradas de un espacio que debe ser para los universitarios, es que se exija la reinstalación de los compañeros de los SHs. 2, el cese del hostigamiento a los trabajadores universitarios. Y 3, el cese de las represalias jurídicas contra quienes supuestamente tienen identificados en la toma de rectoría. Es de asombro, de sorpresa, toda vez que no veo en estos pasillos a aquellos estudiantes de la Facultad de Derecho, aquellos estudiantes de Economía, aquellos estudiantes de las distintas facultades que reclamaban, que le exigían al rector el derramamiento de sangre de los compañeros que tomaron la torre de rectoría. No los veo aquí, no veo aquí al hijo de Narro, no veo aquí a los profesores de la Facultad de Derecho compareciendo al diálogo. No veo aquí a aquellos detractores de la toma de rectoría exigiéndole a la autoridad: abre el espacio del auditorio para que entremos a dialogar. No los vemos aquí, compañeros. Eso quiere decir que la práctica de las autoridades es enfrentar estudiantes contra estudiantes, académicos contra académicos. Y los que estamos aquí presentes, tenemos otra visión de las cosas. A nosotros no nos afecta en un ápice las reformas en la universidad, porque de alguna u otra forma ya egresamos. En 1999 aconteció el conflicto más largo en la historia de la universidad, que fue la huelga encabezada por el Consejo General de Huelga, donde su servidor participó. El conflicto universitario desde 1999 se ha venido creando por la cerrazón de las autoridades. A la comunidad universitaria que somos nosotros no se nos preguntó, no se nos cuestionó, no se nos dio a conocer este documento base para la actualización de los SHs. Al igual que en 1999, el rector es el rey y su consejo universitario sus cardenales. La antidemocracia que priva en la universidad es un lastre que venimos arrastrando. Termino. Gracias a esa antidemocracia, gracias a que a la comunidad no se les consulta, gracias a que a los académicos, a los trabajadores no se les consulta, tenemos la torre de rectoría tomada hace unos días. Gracias a la que a la comunidad no se les consulta, tenemos cerrado el auditorio y las autoridades se han negado a dialogar. ¿Dónde están esos detractores de la toma de rectoría? Del presupuesto de egresos de la federación se le destina el presupuesto propiamente a la universidad como proyecto de Estado. Así sean 20 centavos, se está violando el artículo 3º constitucional. La universidad no tiene por qué hacer cobro alguno. Y en esta reforma a los SHs se establece la obligatoriedad del inglés, que no nos oponemos, pero poco a poco se está cobrando por esa obligatoriedad del inglés. Y en su momento estamos realizando el estudio jurídico para impugnarlo por las vías correspondientes. Lo que les quiero decir es, todos los que estamos aquí estamos preocupados por lo que pasa en la universidad. Si no le exigimos a las autoridades democracia plena, como en su momento lo hizo el Consejo General de Huelga en 1999, exigiendo un Congreso democrático y resolutivo al que Narro se obligó, y es la fecha en que no lo ha cumplido, nos van a dar en la torre con las reformas, compañeros. Se acaban de apuntar la victoria de la congruencia, el hecho de que las autoridades, los porros, los detractores, incluso gente que dice ser progresista y apoyar la lucha, estuvieron acusando que los compas solamente querían sus beneficios, que los compas querían un diálogo para ellos. Hoy se demuestra tanto así que es falso, que los compañeros no se van a sentar a dialogar hasta que se represente a la comunidad. Y por eso exigen que sea en tiempo de clases, que haya asambleas, que haya foros, que haya discusión en los planteles,
Y esa es mi felicitación a los compañeros, la congruencia está de su lado. Por lo mismo, quisiera exhortar a los profesores, a los especialistas, asesores que hay aquí, a que este trabajo se continúe, se extienda, que se pueda articular, digamos, un manual donde expliquen punto por punto los 12, podamos repartirlo masivamente en los SHs, en las 9 preparatorias, y por qué no ir a todos estos centros donde empiezan a hacer los chavos a recibir sus resultados del Ceneval, ir a todos estos lugares, porque toda la comunidad de secundarias que quiere entrar al bachillerato también tiene derecho a ser consultada. Ellos están haciendo su examen para una institución y de repente les dicen que esa institución que quieren entrar ya es otra, ya no existe. También deben de ser tomados en cuenta y hay que hacer ese trabajo. Por lo mismo también exhortar ahora que somos, que ha crecido esto, que se ve que hay apoyo a los compañeros, exhortarnos a ir a cada plantel, a hacer este trabajo, a hacer un foro donde puedan escucharse todos, y por qué no invitar a esos burócratas bastardos que no están aquí en este momento, pero son los que hablan de minorías, no son los que hablan de que nosotros somos bien poquitos, ya son miles y miles. Pues ¿por qué no que vayan esos miles a defender la reforma a cada plantel? Es lo que quisiera exhortar a los compañeros, sabemos que son muy capacitados, y pues adelante compañeros, felicidades, es un éxito. Parece que las autoridades creen que nosotros no pensamos o que olvidamos. En 1996 se lanza una nueva generación de reformas del aparato neoliberal. Y estas reformas contienen en su esencia aspectos educativos fundamentales. ¿Qué es lo que establecen? Nuestro gobierno firma una carta de intención y en la carta de intención se dicen dos cosas: redireccionamiento del gasto público en educación y segundo, restricción del acceso a la población en general a la educación superior y media superior. ¿Para qué? Para que la universidad pública, para que la escuela pública permita que exista un grado de competitividad con respecto a la privada. En eso, señores, quien administra en esta torre ha sido una genialidad. El gasto de esta universidad, tengo que decírselos, es mayor al que ejerce el Estado de Tlaxcala. Y por supuesto que hace menos. Y han redireccionado ese gasto hacia los organismos privados. Y eso es grave. Pero no solo eso, sino que en el segundo aspecto, dejemos de lado el gasto en la educación, que tiene que ser parte de la discusión, pero hay algo que estamos dejando, pues, que es el aspecto de la represión dentro para no permitir el acceso. ¿Cómo lo han hecho las autoridades? Lo han hecho a través de mecanismos de coacción, como darle a Auxilio UNAM funciones extras a las que tienen a través de su estatuto de personal. Los trabajadores de Auxilio UNAM, ellos mismos están atentando contra su estatuto. ¿Cómo? Restringiendo el acceso a las universidades públicas de la gente en general, de la población en general. Aquí no se ven tanto, pero en las escuelas periféricas, en las preparatorias y CSHs, se ha comenzado una ola de restricción con unas supuestas miras a la seguridad. Hay mucha inseguridad y entonces que no entre cualquiera, que todo el mundo se identifique y así frenar el acceso. Ya no hablemos de las reformas en materia educativa para que entren a las universidades solo personas de los estratos económicos más altos. ¿Qué es lo que están haciendo? Cuando nosotros hacemos examen de admisión a la UNAM, lo primero que hacemos es llenar una hojita roja. Esa hoja roja, compañeros, no debería de existir. Importa una madre si mi papá es albañil o es ingeniero. Yo lo que quiero es entrar a la universidad a esto, a aprender, a discutir. Y lo primero que hacemos es llenar esta hoja. Esos procesos han elitizado la educación. Y segundo, mediante los medios de coacción y represión, han hecho que los estudiantes cada vez se organicen menos. Van más de 200 expulsados activistas del año 2000 a la fecha. Y no hay forma de defenderse. ¿Saben por qué? Porque el tribunal universitario es juez y parte. Eso lo prohíbe hasta la Constitución. Sin embargo, este pinche tribunal que tiene expulsados a los compañeros de CH hoy es juez y parte. Él dice de que son culpables, los juzga y los expulsa. Y defiéndete. Que vas y te amparas y la universidad dice está expulsado por esto. Y no hay forma. Estamos ante la indefensión. ¿Qué es lo que digo, compañeros? Uno de los puntos fundamentales tiene que ser cese a la represión y al hostigamiento. Que se desmantele de una vez por todas el aparato represivo que a lo largo de 15 años han venido montando las autoridades universitarias.
las cámaras, la restricción al acceso y todos los medios a partir de los cuales frenan la posibilidad de que miles y miles de jóvenes entren a la universidad. Y eso sí, después dicen, es que la universidad no tiene forma. Jóvenes, compañeros, profesores, compañeros trabajadores que también están aquí, el presupuesto de la universidad da para mucho más y lo sabemos. Cuando estamos en un salón nos damos cuenta que podrían ingresar muchos más estudiantes y que si no ingresan es porque esta universidad de verdad está secuestrada. Y la tienen secuestrada los mismos de siempre. El único que se tiene que quitar aquí la capucha es José Narro. Y a partir de eso podemos dialogar. Mientras él no se quite la capucha y no deje de hacer lo que está haciendo, si no se desmantelen los órganos de represión y coacción, esto no va a funcionar. Y la única forma, compañeros, es a través de la organización estudiantil, de los profesores y los trabajadores, que somos la esencia de la universidad. La rectoría permaneció cerrada más de una semana y no pasó nada, compás. Si se van, seguimos igual. Pues mira, la intervención de tu servidor, al igual que otros compañeros abogados, se da a raíz de la presión mediática hacia los estudiantes que tomaron la torre de rectoría y hacia su criminalización, hacia la judicialización de la protesta estudiantil en la universidad, y por ende entramos a apoyarlos en materia jurídica ante cualquier detención arbitraria e ilegal, y obviamente si hay alguna disposición ante un juez penal, ya sea en materia local o materia federal, pues vamos a asumir su defensa. El problema principal que nosotros vemos es la antidemocracia que priva en la universidad. Un puñado de personas, un puñado de burócratas, un puñado de funcionarios son quienes deciden el rumbo de la universidad, son quienes deciden los planes y programas de estudio elegidos entre ellos mismos. La comunidad universitaria no tiene participación alguna, tanto en la actualización de los planes y programas de estudios, no tiene injerencia en el gobierno de la universidad, y en base a eso pues tenemos estos problemas. La comunidad universitaria no es escuchada. Lo que acontece en la universidad, la forma antidemocrática de la universidad, es un reflejo de nuestro país. A la gente no se le cuestiona, a la gente no se le pide opinión en relación con los problemas fundamentales que atentan a la universidad. Nuestra universidad es una institución encargada de formar críticos, encargada de formar profesionales, encargada de resolver los problemas del México actual, porque así está establecido en su ley orgánica. Del presupuesto de egresos de la Federación, entre otros ingresos que recibe la universidad, se tiene pagada esa educación conforme al artículo 3 constitucional. La universidad es un proyecto de Estado. El simple hecho de que se cobre una cuota simbólica de 20 centavos, aunque ustedes no lo crean, lector que me lee ahorita, que me está escuchando, que me está viendo, es violatorio de la Constitución, de su artículo 3. El problema que acontece con la toma de rectoría es un reflejo de la antidemocracia que priva en la universidad. Los compañeros, los muchachos que tomaron la torre de rectoría accedieron a un diálogo público con las autoridades. Cabe precisar, cabe hacer mención que los mismos compañeros, desde que sale la propuesta de actualización de los SHs, los famosos 12 puntos de los SHs, que también hay una propuesta similar para la Escuela Nacional Preparatoria, le exigieron diálogo público y abierto a la rectoría, a las autoridades. Y como respuesta a esa exigencia de diálogo público, reciben la represión de los grupos que operan en la universidad, comandados por gente externa a la universidad, comandados inclusive por el CISEN. Que así se diga, que se escuche bien. Hay grupos represores dentro de la universidad, hay un aparato de espionaje muy sofisticado dentro de la universidad, y la prueba está en que los mismos compañeros, desde 1999 en la huelga que encabezó el Consejo General de Huelga, como los propios compañeros que han venido movilizándose en esta cuestión del programa de la actualización de los 12 puntos del CSH, lo han venido denunciando, han venido exhibiendo cámaras, personas ajenas a la institución grabándolos, fotografiándolos. El tiempo pasado, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, específicamente en su artículo 1 constitucional que rige a nuestro país, se estableció la modalidad, se introdujo el respeto a los derechos humanos, el principio pro persona. Un derecho humano
significa ser respetado. Un derecho humano significa el derecho al diálogo, el derecho a no imponer. Y las autoridades universitarias, al negarse a dialogar sobre un problema que nos afecta a todos los mexicanos, porque la universidad es patrimonio de todos los mexicanos, están violentando sus garantías individuales. La violación a los derechos humanos se ve reflejada en no llegar al diálogo, se ve reflejada en negarse a participar en una solución. La violación de los derechos humanos se ve reflejada en imponer reformas estructurales que vienen de organismos extranjeros. No es lo mismo Alemania, Italia, Francia, sistema educativo, que el sistema educativo que se encuentra aquí en México. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, tiene que haber una apertura democrática para resolver los problemas de nuestra sociedad, los problemas de la gente. Se violan derechos humanos al poner la universidad al servicio de las grandes empresas. Nosotros no nos negamos. Yo creo que ningún universitario se ha negado al progreso, al uso de a la enseñanza de idiomas extranjeros, a la sofisticación de los medios de comunicación, a la tecnología en la universidad. Lo que sí vemos muy grave es que los problemas que debe resolver la universidad no los resuelve. México necesita ingenieros, México necesita abogados, México necesita arquitectos, necesita químicos, y con estas reformas implementadas desde el extranjero, al único que benefician son a las transnacionales, a una economía de mercado. A eso nos oponemos. Por eso estamos apoyando a los muchachos que tomaron la torre de rectoría. Y estamos exigiendo a las autoridades que el diálogo sea real, que el diálogo sea público y resolutivo, porque es un hecho notorio para todos los mexicanos, y es una verdad de perogrullo inclusive, que a raíz del conflicto de 1999, con la entrada de la Policía Federal Preventiva el 3 y 6 de febrero del año 2000, el actual rector Narro, en connivencia con Juan Ramón de la Fuente y todas las autoridades universitarias, se obligaron a realizar un congreso democrático y resolutivo que transformara la universidad. 14 años después, no solo no se ha realizado ese congreso democrático y resolutivo, sino que subsisten las mismas prácticas antidemocráticas que hoy vemos ante la cerrazón de las autoridades. La cúspide de esas prácticas antidemocráticas la acabamos de observar el día de hoy, que no se presentaron las autoridades. Las autoridades universitarias, a instancias de su abogado general y en razón a las declaraciones que han dado los medios de comunicación, ellos manifestaron que hay indagatorias, que ellos iniciaron indagatorias correspondientes a la Procuraduría General de la República y las indagatorias correspondientes ante la autoridad local. Por lo que hace esas indagatorias, no hemos tenido conocimiento de algún citatorio, de alguna orden de aprehensión hacia los muchachos que tomaron la torre de rectoría, y obviamente en su caso el Ministerio Público, que es el organismo encargado de investigar y perseguir los posibles delitos que se hayan dado, pues los tiene que citar, tiene que mandar citar a los muchachos en caso de que se colmen los requisitos que establecen los artículos 19, 20 y 21 constitucionales en relación con el 14 y 16 en materia de averiguación previa, para que sean citados y se integre esa averiguación. En relación a eso no tenemos conocimiento. Un eje de la defensa jurídica pues, propiamente es la defensa penal de los muchachos que tomaron la torre de rectoría. A nivel interno de la universidad existe el Tribunal Universitario, que en nuestro concepto es inconstitucional, toda vez que viola los derechos humanos, toda vez que no hay una fehaciente garantía de audiencia y de legalidad en el mismo, toda vez que sus procedimientos, sus procesos en nuestro concepto resultan violatorios de las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Eso a nivel interno de la universidad. Y obviamente estaremos pendientes a sus procesos en la propia universidad, y si el abogado general, si la propia instancia del rector establecen alguna especie de sobreseimiento de las causas por medio de las cuales expulsaron a los muchachos, para nosotros sería un gesto positivo, y en todo caso tenemos que comparecer tanto a las audiencias como al procedimiento interno
con la salvedad de que tenemos por ahí algunos recursos en materia federal, como es el juicio de amparo, con el efecto de poderlas impugnar. Y hay una tercera vía que es el estudio jurídico de las reformas impuestas, no solo de las reformas impuestas a los colegios de Ciencias y Humanidades, sino las reformas impuestas a la Escuela Nacional Preparatoria y a todas y cada una de las facultades. Nosotros estamos haciendo el estudio en conjunto con pedagogos, en conjunto con economistas, en conjunto con compañeros de la propia universidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de connotados académicos de nuestra universidad, muchos de ellos que son articulistas de grandes periódicos de circulación nacional. Estamos por definir una estrategia jurídica política para tratar de impugnar por la vía correspondiente, en caso de proceder, esas reformas. Bueno, la autoridad el día de hoy no compareció. Ellos manifiestan que el formato para el diálogo es prácticamente imposible realizarlo en días académicos. Ellos quieren realizarlo en días de vacaciones, precisamente donde la comunidad universitaria está precisamente de vacaciones, donde no puede criticar, donde no puede participar, y debido a eso se retiraron de la mesa del diálogo. Jurídicamente, a lo interno, en los hechos, se da una negociación. El día 16 de mayo, los compañeros, los asesores, tenemos que regresar a este auditorio para efecto de poder definir el formato. Nosotros creemos que, en razón al problema gravísimo que estamos enfrentando, debe de ser un diálogo público, abierto, resolutivo, transmitido mínimamente por Radio UNAM o por TV UNAM. ¿Por qué? Porque trastoca los planes y programas de estudios tradicionales que hacen a que los compañeros, a que los estudiantes sean más críticos. Entonces, en base a eso, ya se vio en las distintas huelgas que ha habido en la universidad. En la legislación universitaria, inclusive por ahí hay amplitud para realizar ese formato. Jurídicamente estamos hablando a lo interno de la universidad, de cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Una cuestión de hecho es que no llegaron las autoridades. Una cuestión de derecho es que el abogado general de la universidad presentó un escrito a los inconformes, por medio del cual aceptaba y nos invitaba a la vez a la mesa de diálogo, y entre las dos partes se crearían las condiciones para el formato, para que se diera ese diálogo. Pero el día de hoy no vemos voluntad política de las autoridades. Eso es una lástima, porque vinieron muchos compañeros nuevos, mucha comunidad universitaria que está preocupada por el problema, pues la autoridad no dio la cara. Si yo tengo un problema y yo como autoridad, para evitar violar los derechos humanos de la propia comunidad universitaria, pues hago todo lo que esté en mi alcance para que en la misma universidad, para que en la misma comunidad, si yo tengo razón en aplicar mis reformas, se dé cuenta, y que sea un consenso entre la universidad el aplicar o no aplicar esas reformas. Es una cuestión de hecho. La cuestión de derecho son los documentos propios que se presentaron en ambas partes. Pero nosotros hemos visto cómo inclusive a nivel federal la Secretaría de Gobernación establece mesas de diálogo, establece mecanismos de solución a los problemas, y no lo hace en vacaciones, porque la autoridad universitaria pretende remitir a las vacaciones un problema tan grave como la imposición de planes y programas de estudios ordenados por las entidades estructurales. Ese es el problema real que hay en la universidad. Sí los acaban, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el desequilibrio, ¿no? No hay una armonía y no hay un equilibrio en la información. Entonces es ahí donde nosotros perdemos totalmente, ¿no? Entonces yo creo que el deber era la verdad, ¿no? Sabemos que no lo van a hacer, entonces también es por eso que es importante, ¿no? Que, por ejemplo, con personas como tú que vienen con una cámara alternativa, una cámara diferente, pues entonces tratemos de exponer la verdad. Tengo entendido que hubo también parte de estudiantes que estaban en contra de ahora sí la toma de rectoría. ¿A qué crees que se debe eso realmente? O sea, ¿crees que esté implícito
digamos, personajes detrás de ellos como para generar este tipo de mal información, o realmente traía una ideología en la cual la toma de rectoría era completamente negativa? Mira, yo lo veo así, ¿no? Las personas que venían a tratar de romper la toma eran personas que se creyeron lo que vieron en la televisión, así como eran personas que de verdad no estaban informadas de ningún aspecto, simplemente les enojó ver a la rectoría tomada, y también hubo personas que venían con intereses, ¿no? A mí me tocó ver a un trabajador de derecho que tenía aproximadamente 40 años, se decía que era estudiante, y él venía con otros chavos, ¿no? Y él se veía cómo los movía, ¿no? Pues era un porro, ¿no? Él los movía, les gritaba, nos gritaba, hagan esto, hagan aquello, ¿no? Se puso muy violento. Entonces, entendemos que hay personas y hubo mucha desinformación, y por la desinformación muchas personas dijeron, no, pues qué está pasando, ¿no? Pero muchas personas llegaban a ver qué está pasando, por qué estás en la rectoría. Les explicábamos todo el contexto. Muchas personas incluso nos decían, va, nos apoyamos. Pero llegaban personas como ese tipo de personas que se están contando porros, que venían con otros intereses, ¿no? A romper la huelga violentamente, a romper la toma violentamente. Que por supuesto nosotros organizados nunca caemos en la violencia, ¿no? Nunca caemos en ese tipo de provocaciones, pero sin embargo sí las hay, ¿no? Y creemos que pues también las autoridades abusan de que muchas personas estén en desacuerdo con los métodos y llevan a ese tipo de personas para agitarlos, y esa agitación puede caer en provocaciones más violentas, ¿no? Hacia nuestras personas. En comentarios en otros medios también se habla de que hay un financiamiento de parte de, ahora sí, ya sea un partido político o alguien, ¿no? Hacia nosotros. Hacia todo esta parte de la toma de rectoría, hablan específicamente de eso. ¿Cuál sería la verdad? Y cómo, si es no, ¿cómo realmente ustedes podrían comprobar eso para que la gente diga, no, pues ok, pues les puedo creer? ¿Cómo podría ser eso? Mira, primero la respuesta es no. Nosotros tenemos otra forma de organización, ¿no? Dentro de nuestras decisiones nunca hay líderes, ¿no? Entonces todo por diálogo, debatimos las propuestas, las analizamos, las votamos, las consensamos y vemos si pasan, ¿no? Si las propuestas pasan, entre todos las acatamos. Esa es nuestra forma de organización. Ahora sí que yo no podría darte una prueba, ¿no? Así como decirte no esto o no aquello. La única prueba sí sería, no sé, de verdad venir y conocernos, ¿no? De verdad venir y ver que nosotros somos estudiantes. Yo en lo personal soy estudiante, o sea, yo no tengo dinero, ¿no? Y puedo, no sé, te puedo enseñar lo que traigo en mi bolsa, ¿no? O sea, no son de más de 20 pesos, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos paga, no estamos aquí por ideal. Yo no te puedo decir que me pagan, ¿no? Y entonces, esa es una gran mentira que también de hecho nos pesa mucho, porque nosotros estamos en contra de cualquier partido político, así sea el partido más de izquierda que se puede decir, nosotros estamos en contra totalmente, ¿no? Porque hemos visto que esos políticos siempre acaban en esto, ¿no? Vendiéndose, y siempre quieren comprar a los movimientos, ¿no? Entonces nosotros estamos completamente en contra de cualquier partido político, sea de izquierda, sea de derecha, nosotros estamos en contra. Y pues creo que la verdad también se ve, ¿no? Cuando venimos y nos ves volanteando, ¿no? Que nos ves que estamos haciendo la tarea a las 12 de la noche, que nos ves que no hemos comido en 2 días, ¿no? Porque nos interesa, ¿no? Porque tenemos un ideal. Porque si nos pagaran, créeme que si me pagaran yo ahorita no estuviera aquí parado perdiendo mi tiempo, ¿no? Más bien estuviera disfrutando mi dinero. Y en este caso, ese tipo de acciones, en este caso la toma de rectoría, ¿de qué manera afecta a otros estudiantes? Porque, bueno, se mencionaba que otros querían estudiar y que eso pues evitaba, ¿no? Que pudieran estudiar y que podían perder. Más bien que ese tipo de cuestiones eran como medidas falsas, ¿no? O sea, medidas que tomó rectoría para que nosotros sintiéramos más presión, ¿no? En primera instancia se dijo que no se le iba a pagar a los trabajadores porque teníamos sumada la rectoría. Luego que no se iban a tramitar los pases directos de las prepas y de los SHs este año porque teníamos tomada rectoría. A los estudiantes meramente, por ejemplo, yo estudio aquí en CEU, estudio en la Facultad de Ingeniería. A mí, yo no dejé de ir a ninguna de mis clases. Eso sí lo puedo probar con las listas de mis profesores. En las clases no afectan nada. El edificio es meramente administrativo, ¿no? Es un edificio administrativo donde se ven los problemas legales, los problemas económicos de la universidad. Pero también las autoridades creo que tienen que tener la agilidad y no caer en esa negligencia de si no puedo trabajar aquí ya no trabajo, ¿no? Si no buscar el trabajo, ¿no? Porque más bien que esto era política, ¿no? No era de ver dónde se trabajaban o no trabajaban. Entonces, ellos trabajaban aquí o trabajaban en otro lugar, de todas formas, así que el trabajo tenía que salir, ¿no? Pero eso de que los estudiantes no teníamos la oportunidad o que no íbamos a egresar este año o que iba a haber una huelga completa en la UNAM, no, pues eso no es cierto, ¿no? Los estudiantes estamos trabajando, en nuestras facultades siguen trabajando, los profesores siguen trabajando, las bibliotecas, el internet, el Pumabús, todo sigue trabajando con normalidad. El edificio es meramente administrativo y representa simplemente esa torre de burocracia, ¿no? Que es la UNAM.
Compañeros de la comunidad universitaria, no prensa, necesitamos que estén al frente porque para ustedes es el pronunciamiento. No negamos que esté la prensa, pero la prensa, por favor, le pedimos de la manera más atenta que en este espacio se va a dar. Entonces, fijen ustedes un espacio, por favor, sea del lado derecho, sea del lado izquierdo, pero donde todos ustedes estén juntos, ¿sí? Y donde la comunidad universitaria la podamos tener de frente y le podamos expresar lo que traemos para ellos. ¿Vale? No podemos empezar hasta que se pasen del lado izquierdo. A ver, compañeros, no va a empezar esto hasta que ustedes como prensa queden totalmente en silencio. Esto va para la comunidad estudiantil. Mientras ustedes no estén en silencio, esto no va a empezar. Por favor, guarden silencio. Por eso no va a empezar porque vas a reventar el diálogo. Trabajadores académicos y estudiantes, estamos aquí dándoles la cara porque sentimos una responsabilidad y para explicarles qué es lo que está pasando. De las asambleas que han salido a partir de las acciones de los últimos meses, tanto toma de dirección general de CCH como toma de rectoría, el proceso ha seguido, no se ha parado. Y prueba de eso es que estamos aquí dándoles la cara. Prueba de eso es el cierre de este auditorio, al cual no podemos hoy ingresar a dialogar. Y les vamos a explicar por qué. En una asamblea previa, ¿sí?, se llegó al acuerdo de un pronunciamiento donde se comunicara ante ustedes esta instauración de diálogo que pensábamos que hoy iniciaba. Sin embargo, en los acuerdos, ¿sí?, que los compañeros de rectoría toman cuando reciben el documento, hay dos cuestiones muy específicas en las cuales no hemos podido llegar a un acuerdo con la autoridad. Hay un disenso muy fuerte y ustedes van a ser quienes juzguen estos disensos. No nos estamos cerrando. Nosotros seguimos en esta cuestión del diálogo y hoy es nuestro primer día de trabajo. No necesitamos de una instalación. Vamos a seguir con este trabajo, con autoridades o sin ellas. Esto no ha terminado. Aquí está el pronunciamiento, una compañera lo va a leer. Después les voy a explicar dónde está el disenso con la autoridad y por qué hoy ellos no están aquí dándoles la cara. Educativa en la UNAM, a nivel bachillerato, plasmada en los 12 puntos para el Colegio de Ciencias y Humanidades SSH y la reforma curricular para la Escuela Nacional Preparatoria. Reformas que atentan contra el proyecto original de la educación de calidad para el pueblo. Ante el rechazo a la imposición de estas reformas a la por en los SHs, manifestada por parte de un sector en la comunidad estudiantil que, como sujetos activos de la educación, reclaman su legítimo derecho de participar en el actual proceso de modificación a los planes y programas de estudios, sumada a los hechos del 1 y 5 de febrero en CCH Naucalpan, en los cuales resultaron 10 estudiantes encarcelados y 6 expulsados, motivos paralelos que provocan la toma de dirección general de CCH y posteriormente, ante la cerrazón de las autoridades, rectoría. El conflicto en los SHs continúa y se agrava porque la raíz del problema reside en la incapacidad de las autoridades del colegio para poder relacionarse de manera horizontal con la comunidad y así construir los elementos básicos para una verdadera comunicación y los consensos necesarios para una sana convivencia y sobre todo el avance de un proyecto educativo democrático e incluyente. Queremos reiterar nuestro rechazo a la reforma al plan de estudios de CCH, los 12 puntos, y en general a cualquier reforma que sea impuesta, ya sea a nivel bachillerato o nivel superior, de manera autoritaria, sin antes responder a un proceso de información y consulta de toda la comunidad estudiantil correspondiente a dichos niveles educativos, y las cuales no son promulgadas en beneficio de los estudiantes, sino que responden a los intereses políticos y económicos tanto de personas individuales. Al regresar de aquí, seamos las primeras personas que van y se vende con la primera empresa extranjera, ¿no? Estamos en contra de eso, yo por lo menos estoy en contra de eso, ¿no? Creo que debemos desarrollar para el país y fomentar para el país. En este caso, tocando un poco el tema de la toma de rectoría,
En términos generales, digo, en cuestión de los medios, pues han sido muy criticados, en el que no se debería tomar esa vía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿qué otra vía se podría tomar si no se hubiera hecho, digamos, la toma de rectoría? ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, la lucha de los SHs no fue una lucha que empezara en un semestre, ¿no? Creo que tuviera 2 meses, ¿no? La lucha de los SHs era una lucha que llevaba más de un año, entonces creemos, o por lo menos yo vi y me di cuenta de que las circunstancias y las instancias se acabaron, ¿no? Se hicieron brigadeos dentro de la escuela, se dio información a los estudiantes, se hicieron consultas estudiantiles, se hicieron incluso conciertos hacia los estudiantes, ¿no? Para que los estudiantes tuvieran la información y vieran, ¿no? Y entendieran los ambos puntos de vista, ¿no? ¿Por qué las autoridades decían que esa reforma está bien y por qué nosotros decíamos que estaba mal, ¿no? Entonces, la lucha acabó con todas las instancias, ¿no? Y las autoridades siguieron reprimiendo y la represión llegó a tal punto que a nuestros compañeros los expulsaron y se los llevaron a la cárcel. Es por eso que a nosotros no nos quedaron más circunstancias, o a los compañeros más bien no nos quedaron más circunstancias que esas vías, ¿no? Entonces, entendemos que tal vez no fueran las formas, ¿no? Pero también creemos que no es la forma que las autoridades nieguen al diálogo, las autoridades tengamos que llegar a esos extremos para que las autoridades vengan y se sienten hoy, ¿no? Creemos que esas no son las circunstancias. Si habláramos un poco de la información que estuvieron hablando los medios de comunicación, desde tu punto de vista, ¿cómo fue? O sea, ¿real? O sea, ¿fue muy desviada? ¿O en qué crees que se basaron principalmente en comunicar? Mira, la comunicación fue completamente linchadora, ¿no? O sea, nuestros compañeros nos han tachado de todo, ¿no? A los profesores que nos han apoyado nos han tachado de asesinos, ¿no? A nuestros compañeros que están por ahí los han tachado de narcomenudistas, ¿no? Ellos dicen que el movimiento empezó porque no queríamos porque no nos dejaban poner nuestras narcotienditas en las escuelas, ¿no? O sea, es algo que a mí me suena completamente absurdo, ¿no? O sea, los estudiantes nunca hemos vendido droga, ¿no? Yo puedo dar mi nombre, yo puedo dar mi cara, yo no soy ni drogadito, yo soy un estudiante, ¿no? Y yo me involucro por los problemas de mi escuela, ¿no? Entonces las autoridades, al tener a los medios de comunicación vendidos, que son todos esos que están por ahí, ellos los tienen, ¿no? Y nos atacan a nosotros completamente, ¿no? Nos hacen pedazos, ¿no? Y nosotros al no tener los medios tampoco de cómo defendernos, porque nosotros, por más de que publiquemos en Facebook, a veces no nos alcanza la cobertura para llegar, como ellos llegan a todas las casas de México, ¿no? Es verdad, ¿no? Nos han ganado por ahí, pero también creemos que es importante que toda la población se informe, ¿no? Que busque las maneras de informarse. Si tienen la intriga y el deber ético que yo creo que le corresponde, y más que nada a los universitarios, creo que es algo que deberían de hacer, ¿no? Informarse ellos, dejar de ver la televisión, o no dejar de verla, ¿no? Pero empezar a criticarla. Creo que es ahí donde empieza el punto, ¿no? Y ver que nosotros somos estudiantes y que no somos nada de lo que nos han tachado, ¿no? Ni siquiera vándalos, ¿no? Porque no por romper un vidrio vamos a ser las peores personas del mundo, ¿no? Al contrario, ¿no? Creemos que somos las personas que podemos construir el mañana y no somos nada de lo que dicen otras personas. A mí, así como tú me estás entrevistando ahorita, me entrevistaron muchas personas de TV Azteca, de Televisa, y al ver que yo estaba apoyando a los compañeros, nunca me pasaron en las noticias, ¿no? Pero a los compañeros que llegaban gritando, sáquenlos, sáquenlos. Hoy más que nada venimos más bien que así como a poner las cartas sobre la mesa, ¿no? A plantear las propuestas y las soluciones a las que queremos llegar con el diálogo meramente y con las vías legales que imparte la universidad, ¿no? Hoy es más que nada la introducción a lo que va a haber después, ¿no? Porque las mesas de negociación van a seguir más aproximadamente hasta agosto. Hoy también se decía hasta cuándo duran y de qué, más o menos de qué se van a tratar, pero hoy venimos a dar posturas más bien. Pero hoy creemos que es el comienzo de algo importante, ¿no? Si bien vamos a tratar de que la universidad tenga las vías legales y las vías de diálogo para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y que las autoridades de verdad hagan su trabajo, que es resolver nuestros problemas y nuestros conflictos. La educación, digamos, previo a esta fecha, ¿no? La toma de rectoría, ¿cómo era antes
y ahora con lo que se está implementando, quieren implementar, ¿cuál sería la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia de los SHs es, bueno, a nivel nacional es una reforma educativa que atañe a todo el contexto educativo del país, no solamente a los SHs, ¿no? Tiene diferentes nombres, tiene diferentes métodos por las instituciones que imparten, ¿no? O sea, somos autónomos de la SEP, ¿no? Entonces a nosotros no nos pueden meter la misma reforma educativa, pero bien que las reformas vienen con todo, ¿no? Al CCH atacan su ciencia crítica, ¿no? Nos referimos al acabar con sus esencias humanistas y sus clases de innovación y de crítica, más que nada la filosofía, la historia, la antropología, la psicología. Entendemos que estas materias a nosotros nos ayudan para desarrollar el contexto del país y meramente cuando trabajemos o cuando estudiemos en la investigación, en la docencia, tengamos la capacidad de innovar, ¿no? Creemos que es importante para el país, para el desarrollo del país, que los estudiantes tengamos la capacidad de innovar. Entonces, creemos que al llegar a una educación más mecanizada, que es lo que implementan estas reformas, una educación más tecnócrata, nos quitan esas habilidades, ¿no? Nos quitan esas capacidades y nos ponen meramente como máquinas, ¿no? Como seres que simplemente reciben información y ya no la procesan, simplemente la trabajan. Entonces es en lo que estamos en contra y creemos que esta reforma que venía con los 12 puntos no cambiaba completamente el CCH, ¿no? Pero empezaba por ese tipo de tecnificación hacia la educación de nuestras escuelas, ¿no? Es muy absurdo que como estudiantes